que yo me vaya, ahí tú sigues, yo voy a volver. Creo que ahora sí Ya. estamos al aire. Sí, sí, estamos al aire. Bueno, primero un saludo a todas las personas que nos acompañan, que nos están escuchando o que quizás nos van a escuchar, o más bien van a escuchar a Mariana después cuando, ¿cierto?, puedan ver esta grabación. Hoy nos reunimos para conversar de un tema que es fundamental, ya que tiene que ver con nuestra salud mental y en un momento, la verdad, bien difícil para todos, porque estamos en cuarentena, ¿cierto? Recordemos que el 13 de diciembre volvimos o sea, retrocedimos, mejor dicho, a la fase uno y bueno, ya estamos casi 2 semanas. Y en ese contexto, ¿cierto? En este contexto es que queremos hablar, conversar, compartir también junto a todas las personas eh, cómo, y ahí está la pregunta de este conversatorio, cómo podemos cuidar nuestra salud mental, ¿ya? Para esto hemos invitado a Mariana Miranda. Mariana es psicóloga clínica positiva y fundadora de Florecer, ¿ya? Primero darle las gracias, Mariana, te agradecemos que nos puedas acompañar, creemos que es un espacio importante para toda la comunidad y así que estamos, la verdad, muy agradecidas de poder tenerte con nosotros. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, Pame, por la invitación. Yo estoy feliz de estar acá. Para mí es un honor poder entregar la información acerca de salud mental a la comunidad. Y como tú bien dijiste, yo soy fundadora de un centro de intervención acá en Sagrada Familia. Yo vivo en Sagrada Familia. Que lo que busca en este caso es el bienestar y la salud mental en contacto con la naturaleza. Entonces, igual es una nueva propuesta de intervención en la ciudad de Curicó. Incluso me requería decir como en Chile, que no hay como un centro de psicología que esté en medio del bosque. Entonces he estado trabajando ya hace más de un año en ese modelo de intervención y hasta el momento ha tenido muy buenos frutos, así que estoy feliz de poder acompañarlo y mostrar un poco también mi trabajo. Qué bien, qué lindo proyecto, Mariana. Un centro terapéutico justamente para cuidar nuestra salud mental, aquí cerquita, ¿cierto? Una comuna vecina, Sagrada Familia. Así que bueno, te deseamos todo el éxito ahí con ese proyecto que nos comenta. Bien, mira, ya se han ido sumando personas y bueno, para conversar o iniciar, ¿cierto?, esta conversación, eh, algo que quizás ya vivimos, ya, porque nosotros, bueno, sabemos que la pandemia, ¿cierto?, por coronavirus ha afectado nuestras vidas, las ha trastocado, ¿cierto?, ha cambiado nuestros hábitos, nuestras formas, y ha sido de verdad bien difícil, ¿ya? Y en ese sentido, Mariana, ¿cómo ha afectado, cómo afectó, si tú quieres, cómo ha afectado y cómo sigue afectando la cuarentena a nuestra salud mental? Yeah. Es bien interesante cómo hacer el análisis de la pandemia, porque uno no solo lo hace de una manera social o hacia los pacientes o a las personas que uno atiende, sino que también viví como mi propio proceso personal respecto a vivir esta crisis, que al final es una crisis inesperada. O sea, en psicología hablamos de dos tipos de crisis. Una crisis que sería como normativa, que sería lo esperado, como por ejemplo que los hijos se casen o salgan del colegio, ¿ya? O que fallezca, por ejemplo, un familiar que está enfermo. Y una crisis no normativa sería algo inesperado, como es el coronavirus. Eh, y en sí, todas las crisis que no esperamos traen mucho malestar psicológico asociado. Y es como esta sensación de incertidumbre colectiva, de no saber qué va a pasar, ¿cierto? Que quizás no se presenta de inmediato como un síntoma psicológico, pero sí aparecen como síntomas físicos primero, problemas de sueño, cambios en los hábitos, en la rutina, ¿cierto? Irritabilidad. A mí en lo personal se me apretaron las mandíbulas cuando empezó el coronavirus porque me tuve que hacer cargo de la urgencia psicológica donde yo trabajo. Entonces, todas esas señales del cuerpo son súper importantes como tenerlas en cuenta, porque una vez como que hay una disociación, pensémoslo así, del cuerpo y de la mente y solo atendemos el cuerpo, ¿ya? Pero cuando hablamos de salud mental, están conectados. Entonces no podemos como olvidarnos de cómo podemos darnos cuenta de las patologías de salud mental, que principalmente tienen que ver con sintomatología física y psicológica. Y la gente en general siempre consulta, Pame, por dolores físicos.
Ya, Entonces, cuando uno empieza como a investigar y decir, claro, ¿qué pasa? Cuéntenos cómo está durmiendo. Bueno, ahí empiezan a surgir ciertas como incomodidades psicológicas propias también de esta crisis que no esperamos. exacto, sí. Sí, bueno, tú tocas dos temas que son centrales, ¿cierto? Una crisis no esperada, ¿ya? Y además, ¿cierto? Un estado de incertidumbre que se ha ido prolongando en un tiempo muy significativo, ¿ya? Entonces, eso sin duda, por ejemplo, y llevándolo ya al contexto en el que estamos, o sea, estamos ahora, bueno, ahora estamos en verano, ya yo me imagino a lo mejor personas que habitan un departamento más pequeño, con sus hijas, hijos, sin poder salir, y todo lo que conlleva también en términos, ¿cierto?, de lo que implica salir, digamos, ir a trabajar, los permisos, la congestión, los controles sanitarios, o sea, además sin saber qué va a pasar más adelante. ¿Cuánto afecta esta incertidumbre en definitiva? ¿Cuánto Eh, nos afecta, María? Al ser constante, yo creo que los malestares psicológicos y físicos se han mantenido desde el inicio de la pandemia. Ya yo eh, me he visto expuesta a atender personas con crisis de pánico a propósito del miedo al coronavirus, ¿cierto? Personas que han iniciado depresiones o que en este estado de confinamiento descubren ciertas cosas que tenían tal vez desde antes y hoy día la pandemia es una invitación incómoda, ¿cierto? A vernos y a darnos cuenta. Eh, y de cierta forma las crisis tienen etapas, ¿ya? Claro, Que desde la psicología a veces nombran 5 o 6 etapas, te las voy a nombrar. Una es como la negación, es como decir, no, esto no va a llegar a Chile y jamás nos va a tocar a nosotros, a Curicó ni a Sagrada Familia. Yo estaba en claro, negación la semana pasada pensando en que Sagrada Familia no pasaba a fase 2 y ya. pasamos a fase 2 el jueves. Rabia, ¿ya? Porque me toca a mí, ¿cierto? Por los controles, porque hay mucho taco, entonces Mm, nos conectamos con esa emoción. Miedo, si a mi mm, vecino no sé, pues está con coronavirus, yo tengo miedo de que quizá lo saludé, o de que no se vea la claro, mascarilla, ¿cierto? O de que de pronto no voy a poder ver más a mi familia. Tristeza, como por la pérdida de un familiar o de pronto por dejar de mm, hacer cosas que nos gustan, como ver a los amigos y uno se empieza a conectar con esas emociones incómodas. eh, y estamos como en esa transición, ya como ya, de ir conectándonos constantemente con emociones que son desagradables. Eh, a mí me gusta hablar como de emociones desagradables más que emociones negativas, ya porque uno tiene ya. que aprender a transitar como esas emociones. Y yo pienso que ahora, hasta que no haya como el fin de la crisis, estamos transitando entre esas emociones, como semanas de rabia, de miedo, de tristeza, un poco como de adaptación. eh, y eso es como al final muy incómodo, porque Mm, si bien es cierto, el COVID es una enfermedad respiratoria, eh, afecta directamente al sistema inmunológico. Y si mi sistema inmunológico está debilitado, eh, vamos a tener más riesgo de tal vez que la enfermedad sea mucho más difícil de llevar en mi estado. Entonces, toda esta transición de emociones desagradables genera una dificultad a nivel inmunológico. Si claro. transitamos mucho por la pena o mucho por la rabia, genera Mm. aumento en el cortisol en el cuerpo, entonces nos vamos a ver más expuestos de cierta forma a que si nos contagiamos pueda ser mucho más difícil. Sí, mira qué interesante lo que tú dices, o sea, claro, y yo te escucho y revivo mis propias emociones. Y claro, pues uno ha transitado, ¿cierto?, desde también la incertidumbre, ¿cierto?, en este contexto de incertidumbre, la pena, la rabia, también, ¿cierto?, mucha impotencia, frustración, ya al ver de que esta situación no mejora, no avanza. También, pucha, estábamos en fase 3, abruptamente pasamos a fase 2 y ahora estamos en fase 1. Entonces, claro, es como de sentir este retroceso. Entonces, claro, son muchas las emociones. Y ya para ir como abordando en ese foco, Mariana, yo sé que, bueno, somos todas las personas distintas, todos además administramos, ¿cierto?, de alguna manera, o vamos abordando estas emociones también de manera diferente. Y también, ¿cierto?, algunas personas sienten más pena, otras más rabia, otras, y vamos transitando, digamos, de manera distinta, pero sin duda hemos transitado, diría yo, todas las personas, más
o menor medida por estas emociones que tú dices que son desagradables. Entonces, desde ahí, ¿cómo podemos de alguna manera abordar de mejor manera estas emociones en un contexto de cuarentena? Es un gran desafío, ¿ya? Principalmente porque en Chile no existe inteligencia emocional. Entonces, yo siento que para la salud mental es fundamental tener cursos que nos enseñen a qué hacer con las emociones, más que simplemente evitarlas, porque uno siempre tiende como a controlarlas o a evitarlas, ¿ya? Desde ahí es un desafío. Sin embargo, es importante como establecer ciertos hábitos de cuidado. Así como, por ejemplo, cuando, no sé, nos fracturamos un brazo o nos duele la rodilla, vamos al médico y tomamos un ibuprofeno o algún antiinflamatorio. Claro. En los temas de salud mental tiene que ser lo mismo, ya como si nos damos cuenta de que de pronto estamos con insomnio o andamos muy irritables, estamos peleando con todos los de la casa o estamos llorando mucho, idealmente pedir ayuda, ¿ya? Sin embargo, para poder transitar, que me gusta igual esa palabra, que yo también la uso harto, como de transitar estas emociones o navegar estas emociones, es bueno poder incorporar hábitos saludables. Ya. A veces la gente se asusta cuando yo hablo de hábitos o de estrategias de autocuidado, porque piensan que son cosas así como muy grandes, como irme a la playa o irme, no sé, un paseo con mis amigos o tal vez ir a una sesión de yoga y requiere una postura especial quizás o un masaje y no necesariamente tiene que ver con eso, o sea, son súper importantes esas que nombro, pero también en este caso es como, por ejemplo, tener de cierta forma una rutina en el día, ¿ya? Que implique las tareas que me generan más carga emocional en la mañana. Ya. Y las que son como más fáciles de hacer para mí y que no impliquen tanto desgaste físico ni emocional en la tarde. Porque de cierta forma, como que durante el día vamos agotando la energía. Entonces, por ejemplo, si yo estoy dejando el trabajo para la tarde, voy a generar como un agotamiento y voy a tener menos disposición. Entonces, realmente como las tareas como de más desgaste emocional, dejarlas en la mañana. Lo otro que es súper importante es mantenernos activos. Realizar algún tipo de actividad física, no necesariamente un deporte, sino que hacer yoga o algunos abdominales o pausas activas durante el día, por ejemplo, no estar todo el día con el celu o con el compu, sino que salir del lugar en el que estamos, si estamos en un departamento, cambiarnos conscientemente ya a otro espacio, comer sano, también es súper importante, sobre todo para lo que tiene que ver con reforzar nuestro sistema inmunológico y tener ciertas actividades, en psicología se llaman experiencias de recuperación, que pueden ser activas o pasivas. Bueno, la actividad física es una activa, ¿ya? Los ejercicios de respiración también son actividades o experiencias de recuperación activas. Aunque uno piensa que va a estar como tranquilo, lo que yo estoy haciendo es invitar a mi cuerpo a la atención plena. Y no necesariamente con la respiración. Uno de pronto puede darse cuenta de que estamos con estos pensamientos circulares. No sé si te ha pasado alguna vez como que le damos vuelta a la misma cosa constantemente. Nuestra mente como que está ahí habitada, ocupada por ciertos pensamientos, claro, más sobre todo en estos estados como más incómodos, ¿cierto? Más desagradables. Y ojo, las emociones, como las que yo te mencioné hace un rato, como la rabia, el miedo, la tristeza, se activan desde los pensamientos. O sea, yo de cierta forma transito estas experiencias incómodas emocionales por lo que estoy pensando. Entonces, si estoy todo el día dándole vuelta a una idea circular o un pensamiento rumiante, me voy a estar conectando todo el día con estados emocionales incómodos. Claro. Entonces, de ahí la atención plena es una invitación a salir un poco de la mente y volver al momento presente, ya sea, por ejemplo, con un ejercicio de respiración, solamente como atender nuestra respiración o enfocarnos en nuestro sentido, escuchar una música, saborear algo, salir al balcón o al patio a mirar los árboles, escuchar los pajaritos, ese tipo de ejercicios que pueden ser muy cotidianos y que uno como que de repente los pasa de largo, son muy importantes en estos momentos, ¿ya? Como son fundamentales.
Sí, mira qué interesante, yo te escucho y también estoy pensando a la vez que entonces llegar a estas prácticas, ¿cierto?, saludables o de autocuidado, tenemos que tener, para llegar a esto, mucha conciencia de que son importantes, o sea, porque yo te escucho con cosas simples, eh, ¿cierto? No sé, cambiar quizás del espacio donde estoy, moverme dentro del día, ya, mirar una plantita que tengo, ¿cierto?, en el balcón, o si estoy en la casa, salir al patio, eh, eso, o sea, requerimos entonces tener mucha conciencia. Pero quiero devolver un poquito atrás, porque me quedé pensando ¿Ya? también, en que tú decías, dentro de los primeros hábitos saludables, que concentrar nuestra energía para las tareas más difíciles durante la mañana. Ya, pero estoy pensando en personas que quizás están trabajando, ¿cierto? De manera presencial, distintos trabajos, y en una rutina bastante más compleja. Ya, ahí me imagino que es más difícil. Estoy pensando, por ejemplo, en un chofer de locomoción colectiva. Claro, claro, sí, absolutamente es mucho más difícil porque ya tienes un ritmo que cumplir. En ese caso sería más recomendado, como no hay una distribución de las tareas y están como más funcionando desde la emergencia o desde la urgencia, desde el imprevisto, poder hacer pausas activas. Ya. Estas mismas que te digo yo, como hacer una pausa consciente. A veces la gente se enreda con el concepto de conciencia, piensan que es algo como muy elevado Muy o muy elevado. difícil de alcanzar, ¿cierto? Como del Ya. yoga, como que yo imagino, si me hablan de conciencia, me imagino como una persona haciendo yoga en un lugar hermoso. Pero no es Claro. así, es como detenerse un rato en el auto, respirar, tomar una agüita, bajarse, dar una vuelta. Esas pausas te van a permitir salir un poco de esto que yo te digo del pensamiento circular que está activando constantemente estados emocionales incómodos. Claro. ¿Ya? Las personas Sí. que, claro, que efectivamente están en confinamiento y están en la casa, idealmente puedan hacer una especie de rutina para, para también sentirse como suficiente. Porque a veces si no tenemos rutina sentimos que no somos capaces o que no lo estamos logrando y es importante como tener ese sentido de responsabilidad y de hábito. Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué otras estrategias de autocuidado? Bueno, tú ya has nombrado hartas, ¿no es cierto? Las pausas saludables, la medida que podemos concentrar nuestra energía para las tareas más complejas durante la mañana, ¿ya? Cambiar en la medida que podemos, ¿cierto?, nuestro espacio inmediato, o sea, bueno, si estoy trabajando, no sé, en el comedor, a lo mejor si tengo una mesita afuera y está linda la mañana, puedo trabajar afuera un rato, no sé. ¿Qué otras estrategias de autocuidado en este contexto de cuarentena? Sabemos que no son Eh, recetas, por supuesto, pero que quizás uno al sí, escucharla piensa o hace clic, dice, chuta, mira, en realidad no sabía qué tan importante era esto, o quizás uno las podría ir incorporando, ¿cierto? A su propia rutina. uh-huh. Yo lo que siempre recomiendo también es como que en estas ideas de autocuidado son como las cosas que nos gustan hacer. ¿Ya? Ya, Yo te hablaba como de experiencias de recuperación pasivas o activas. Algunas pasivas pueden ser leer, escuchar música, ver Netflix, eh, activas como actividad física, meditar, juntarlos con los amigos en la medida en que podamos a través de las plataformas de internet también va a ayudar a sentirnos mejor. Eh, pero creo que siempre es importante, y tal vez esto es un espacio donde hay que recalcar, que idealmente no inventar cosas nuevas, como que nunca hemos hecho. ¿Ya? Porque si, por ejemplo, yo nunca he hecho yoga y me voy a poner a hacer yoga y un yoga muy, muy difícil, probablemente aumente la frustración, porque voy a claro, sentir que el yoga no me está relajando o que las posturas son muy difíciles. eh, o de pronto hay personas que no logran conectar con la respiración y tienen como la idea de que los ejercicios de respiración es como poner la mente en blanco. Y en realidad claro. no es eso. Porque si yo te digo, Pamela, no pienses en un completo, por ejemplo, a Ya, ti se te viene la idea del claro, completo, ¿cierto? Entonces, eh, la idea como de eso es poder que sea adecuado a tu ritmo, ¿cierto? Que sea muy personal eh, y no extremadamente distinto a lo que uno ya ha hecho. ¿Ya? Es como más mirarte un poco y decir, ya, ¿qué son las cosas que me gustan hacer? Y elegir algunas e ir implementándolas una diaria durante el día. Y, claro. y los espacios comunitarios son fundamentales también para poder como sobrellevar eh,
todo lo que tiene que ver con la carga emocional. Claro que sí, sí, pues yo iba a apuntar para allá, porque claro, estas estrategias, cierto, que tú nos compartes, son más bien, cierto, de carácter individual o familiar, quizás uno también las pueda compartir, y ahí también una pregunta, pensando que, bueno, las personas que estamos criando, que tenemos niñas, niños más pequeños, pucha, que ya están aburridos, a mí mi hija me dicen, pucha, mamá, ¿y vamos a poder ir a la playa este verano? Yo les digo, no sé, porque la verdad es que no lo sabemos, vuelve la incertidumbre. Entonces, eh, ¿qué orientaciones o qué sugerencias harías, por ejemplo, para la niñez? ¿Cómo nosotras, las mamás, los papás, las personas adultas que están criando, podríamos considerarlo a propósito, ¿cierto?, de estas rutinas que tú estableces? Uh-huh. Para los niños es fundamental mantener rutinas, ¿ya? Incluso más que los adultos, porque ellos tenían una rutina súper fija en el colegio. Entonces, el que pierda las rutinas va a generar mucha desestabilidad. Y las emociones se contagian, ¿ya? Eso es algo que tienen que tener en cuenta. O sea, si yo llego a la casa triste, lo más probable es que mi hija también se dé cuenta de que yo estoy triste, ¿cierto? O si llego a un entorno laboral irritable y enojada y no quiero hablar con nadie, el ambiente se va a poner tenso. Entonces, como desde la responsabilidad de los adultos, ya de conocer un poco cómo nos sentimos, hacer el ejercicio de observarnos y decir, chuta, ¿cómo estoy viviendo esto? Tal vez estoy muy ansiosa, tal vez estoy con mucho miedo, tal vez estoy con mucha rabia, y hacer como una especie de pausa. Y si eso no es suficiente, por lo mismo que yo te decía antes, porque como no hay un aprendizaje de inteligencia emocional, en los colegios no existe, no hay como un ramo de inteligencia emocional, es muy poco, se va a hacer mucho más difícil y al final va a ser como un ensayo y error. Y para los niños yo creo que es importante como transitarlo desde el juego, ¿ya? Y desde el juego, desde explicarles lo que está pasando de manera real, no mentirles, porque ellos se dan cuenta de todo, pero sí como desde el juego, pues, intentar jugar, hacer dinámica, que ellos puedan también transitar el aburrimiento Exacto. o la, o, la, o la rabia o el miedo que les genere. Hay una trabajadora social, tú eres trabajadora social, ¿cierto, Gómez? Sí, ¿Sí? sí. Ya, una trabajadora social que a mí me gusta mucho, Generalmente que se trabajamos llama... Ya. con la psicología. Ya, yo sí he tenido duplas de trabajadora social, me gusta mucho trabajar en dupla. Hay una trabajadora social que se llama Brené Brown, que es estadounidense, que a mí me gusta mucho, que tiene un libro que se llama El poder de la vulnerabilidad. Y tiene una charla TED que está en YouTube, que habla de la importancia de transitar la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad me refiero como a estos estados emocionales incómodos, ¿ya? Como de miedo, de ansiedad, ¿cierto? De rabia. Y cómo eso va a permitir que uno sea creativa. Ya. O sea, que si yo no aprendo a transitar esto, no voy a poder hacer nuevas cosas o no me voy a poder arriesgar y ser valiente. Entonces, para los niños también es importante como que ellos tengan mini desafíos durante el día y que entiendan esa emoción incómoda que le va a permitir, por ejemplo, no sé, pueden tener miedo de saltar un charco. Entonces, si uno lo Claro. incentivamos, van a transitar la incertidumbre, que claro, es en menor medida, pero cuando lo logren se van a sentir valientes y creativos. Entonces, Claro. como esa es, yo creo que es la invitación con los niños y el juego es fundamental. Y estar cerca, pues abrazarse, eh, Sí, tocarse, si se puede, con sí, ellos, como puede, ser bien sí. contenedores. Uh-huh. Claro que sí. Claro que sí. Oye, Mariana, y quiero volver al tema de, bueno, ya hemos conversado y tú nos has compartido, ¿cierto?, algunas estrategias de autocuidado. Y yo estoy pensando en que, claro, estas son más bien de carácter, ¿cierto?, individual, familiar, y qué tan importante es también mantener un vínculo, ¿cierto?, un apoyo desde el comunitario también, ¿ya? O de la familia más extensa, si tú quieres, por ejemplo, bueno, yo aquí con mi mamá, mis hermanas, hola, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Pucha, una va a ir a comprar, si vives cerca ya que necesitas, yo te lo paso a dejar. A ver, estas redes que necesitamos, no solo a nivel familiar, sino también a nivel comunitario. ¿Cuán importantes son en un momento como el que estamos viviendo? Mira, las redes de apoyo comunitario yo creo que son fundamentales, no tan solo como tú dices familiares, sino también de los vecinos.
y siento de cierta forma que se han ido perdiendo un poco, como que esta pandemia nos ha sido tan choqueante que todos nos hemos ido como un poco hacia adentro, como más introvertidos y nos ha costado pedir ayuda. Claro. Y en sí el virus también tiene un estigma, o sea, si tú estás como contagiado, ojalá como no nos toquemos o no nos veamos, y se ha discriminado mucho a las personas que tienen virus. Yo, por ejemplo, mi vecino cerca tuvo coronavirus y yo nunca me enteré. Entonces Claro. digo, chuta, mi red comunitaria, que yo podría quizá haberle ayudado, mi mamá también se lo cuestionó, no se activó. Entonces, es fundamental poder hacer espacios, ya sea virtuales, yo creo principalmente, de colaboración, tanto desde cómo se sienten, de cómo van llevando esto, que puedan conversar de las emociones, pero también ayudarse. O sea, yo voy a Curicó, por ejemplo, necesitas algo del supermercado, te lo puedo traer, te hace falta un medicamento, o solo juntémonos a compartir algo a través de Zoom, ¿cierto? O a Claro. través de Facebook. Pero sí es fundamental. Yo trabajo en un CESPAM acá, en el CESPAM de Sagrada Familia, ¿Ya? y bueno, yo soy súper observadora siempre. Y como te decía que las emociones se contagian, claro, las personas van a retirar sus medicamentos y uno está ahí para poder ayudarlo. Y falta que una persona empiece como a sentirse incómoda de que uno se está demorando mucho en su trámite y empieza a contagiar a todo el resto. Todas las que, ¿Cachai? claro, las que Es como un tienen. efecto dominó. Entonces, yo a veces digo, chuta, si tal vez tuviéramos más recursos y existiera mucha más empatía, mucha más amabilidad, empatía social incluso, tal vez esos momentos incómodos los podríamos evitar. O sea, si fuéramos más positivos o más orientados al bienestar, podríamos apoyarnos de mejor forma, pues como cosa de leer las redes sociales nomás también, pues como los comentarios que todos están más hostiles, no hay tanta gente que construya, ¿cierto? Que colabore o que piense de manera comunitaria. Yo creo que es fundamental cómo poder retomarlo. Claro que sí. Claro que Y, sí. Bueno, tiene que ver con lógicas culturales, ¿cierto? De dónde está un modelo más bien orientado hacia el cuidado, hacia la contención. y piensa tú, disculpa que te interrumpa, que y esto es más como una crítica quizá, desde lo que ha planteado el gobierno de intervención de la pandemia ha sido muy individual. Exacto. No hay como una estrategia comunitaria de cuidado o no promueven que la Junta de Vecinos, por ejemplo, se haga cargo de cómo llevar la pandemia en su sector. Entonces, como que todo es Justamente. mucho más del modelo biomédico. Exactamente, esto tiene que ver con cómo estamos pensando en nuestra sociedad, nuestra comunidad, ¿cierto? Y en conforme a eso. Pero fíjate que también hay experiencias bien positivas. El otro día yo escuché un audio de una junta de vecinos donde no sé si, donde Espérame. ¿cierto? De esa comunidad estaban todas bastante Ahí organizadas sí. y se escuchaba ahí cómo se coordinaban. Sí, sí se ve bien, Mariana, estás ok. Y bueno, también ahí creo que el Mariana se cayó, pero luego volverá. Mientras vuelve Mariana, bueno, qué importante, ¿cierto? Lo que ella nos decía en torno a estas prácticas, ¿cierto? De autocuidado que tenemos que tener a nivel... Ahí viene Mariana, la voy a recibir. Ahí sí, ahí Sí, sí. ahí sí, Sí, disculpa. Tenía una ¿no? alarma y se me desactivó todo. Sí, sí, nos pasa a todas. Mira, estaba yo comentando que tiene que ver un poco, quería dar el ejemplo de cómo también han habido experiencias muy significativas de donde la comunidad se ha organizado en invierno, ¿cierto? Las ollas comunes, no solo las Sí, ollas comunes, sino también espacios de contención entre las y los vecinos, coordinación, de articulación, de ayuda, que sin duda es importante. Mira, aquí hay una pregunta que nos están haciendo por el chat. Chantal dice, eh, porque tú lo tocaste delante, Mariana, dijiste, ¿cierto? Bueno, la salud mental, ¿cierto? Está muy invisibilizada, diría yo, muy subvalorada, no hay recursos mínimos invertidos en salud mental. Eh, chiquititos. sí, así. Sí, Eh, muy chiquititos. y junto con eso también tú decías bueno, falta una educación, ¿cierto?, mucho más orientada a el conocer nuestras emociones, ¿cierto?, el reconocimiento de esta y cómo nosotros, ¿cierto?, somos capaces de ir trabajando
esta inteligencia emocional. En ese contexto, la Chantal nos pregunta, bueno, ¿cómo incorporamos la educación emocional en las políticas públicas, dice, a corto plazo? Tú trabajas en un spam, ¿cierto? Claro, sí, ¿Cuál es pues tu opinión yo al trabajo respecto? en spam, eh, soy la encargada del comité psicolaboral, entonces me toca ver todo el tema de la contención. Sin embargo, el CESFAM hoy en día, a pesar de que es un programa que está enfocado en la prevención y la promoción, ¿cierto?, de patologías crónicas, patologías de salud mental, nosotros hacemos intervención ya más de patología que está, por ejemplo, depresiones o trastornos de ansiedad. Entonces, como hay tan pocos recursos invertidos en salud mental, que del Producto Interno Bruto es como el 1%, creo, si no me equivoco, los países desarrollados tienen alrededor de 3% anual. Eh, es difícil porque nosotros como profesionales de la salud mental estamos funcionando desde la voluntad y desde la vocación. O sea, yo de manera muy personal me enfoco en el autocuidado desde la práctica, creo este centro también a propósito de lo mismo, pero si no tengo el respaldo de un gobierno o de un ministerio, ¿cierto?, que involucre políticas de salud mental, es muy difícil. Como estamos trabajando en la urgencia sin muchos recursos, a pesar de que los profesionales sí tienen como el conocimiento de, de la... Sí, ahora sí. Ahí se volvió, bueno, es parte de la, a propósito, ¿cierto?, de los accesos, del acceso a la tecnología. Mariana está en Sagrada Familia, yo también estoy acá en Los Niches y ahí vuelve Mariana, vamos a abrirle aquí la puerta para que nuevamente, sí. Sí. Lo que te decía, que es un fenómeno bien cultural también, como de lo que cree la gente respecto a ir al psicólogo o a la psicóloga, que es como, Claro. como muy mal visto, como no vaya a ir a psicóloga si no estáis locos, si tú podís, ¿cierto? Y ni pensarlo ir al psiquiatra, pues como ya algo como que indica que tú estás muy mal, pero en realidad yo creo que es un rol y es una responsabilidad también que tenemos nosotros los profesionales de la salud mental, siento, como de posicionar la psicología y la salud mental como algo necesario y fundamental en todas las etapas del ciclo vital y de manera transversal, también a todos los procesos que viven las personas, desde cómo sobrellevar, ¿cierto?, la pandemia hasta el apoyo y el respaldo en las patologías crónicas. O sea, yo creo que sí es un cuestionamiento a lo político, ¿cierto?, de estructura, pero también tiene que ver con una invitación a nosotros a hacernos cargo. Y yo sé que los colegas estamos en eso, pues, como inventando hartos espacios de análisis a través de las redes sociales, enviando harto material y preocupándonos un poco de cómo se siente la gente. Sí, pues, es verdad. Mira, a mí me tocó hacer algunas evaluaciones, algunos programas de carácter psicosocial justamente en los contextos educativos. Y yo quedaba agotada de leer estos informes, porque en realidad eran cadenas de estrés que tuvieron las profesoras, los profesores, bueno, y los asistentes de la educación en general, ¿cierto? Las niñas, los niños, las familias. La verdad es que tú disfrutas, ¿ya? Y ahí también se volvía a identificar esta falta de educación que tenemos en torno a nuestra salud mental, o sea, cómo reconocemos emociones, qué hacemos con estas emociones. ¿Te fijas? Uh-huh. Entonces, ahí diría yo que hay un foco interesante. Mira, ahí Marco nos pregunta, a la deteriorada salud mental de las y los chilenos, dice, se suma el estallido social y la pandemia. ¿Cómo cada cual afecta, cierto, o incide en esta salud mental? Es distinto en Santiago que en una región o provincia pequeña, dice él. ¿Tú ves diferencias, mira, Mariana, respecto de, Mira, obviamente, el territorio en el cual nosotros habitamos? absolutamente, o sea, a mí personalmente no me gustaría vivir en Santiago, eso es lo que puedo como, desde mi salud mental, yo me imagino habitar en Santiago y sería muy difícil para mí porque la naturaleza me ayuda mucho a estar más tranquila. Pero sí, desde el estallido social viene también esta sensación de incertidumbre y esta como darse cuenta también y reflexionar acerca de cómo estamos viviendo.
¿ya? Y desde el estallido social, yo creo que también fue algo bien bonito que pasó, que también nos unimos de manera comunitaria, ¿cierto? Como con un propósito común. Y la gente despertó no tan solo a lo social, sino también a darse cuenta de que hay cosas personales que le impiden de pronto avanzar en nuestros procesos sociales. ¿Cuál es la dificultad del COVID y del estallido social? Es que como el acceso a la salud mental es caro, ¿cierto? No es como... Y tiene que ser constante, entonces uno tiene que tener una cita por lo menos una vez a la semana, cada 15 días para trabajar. Eh, todo lo público se vio cerrado. Entonces hay muchas como intervenciones que han estado pausadas, no por la falta de motivación de los profesionales, sino por la imposibilidad también del contexto de trabajar y abordar algunas patologías. Entonces nos hemos enfocado más en cómo sobrellevar esto y como en la crisis más que en ahondar procesos quizás de intervención que requieren mucho más tiempo. Sí, absolutamente. De hecho, como tú dices, muchos programas fueron pausados o también muchas, por ejemplo, yo lo vi en estudiantes que tendrían que haber sido, ¿cierto?, atendidos por alguna especialista en salud mental, no pudieron porque en el fondo los sistemas de salud estaban abocados, ¿cierto?, a la atención del COVID y están ahí en espera. Y bueno, ¿y cómo lo hacemos con esas niñas, esos niños? ¿Te fijas? Es bien complejo, la verdad. Sí, ahí Y quizás la invitación sería como a buscar un poco más de ayuda en las redes sociales, ya como hay hartos colegas, por ejemplo, está el Instagram que yo tengo, que están subiendo información constantemente a las redes sociales respecto a qué hacer, dónde ir, qué hacer si tengo este síntoma, cuánto tiempo. Entonces, hay harta información, por lo menos en Facebook, en Instagram, acerca de salud mental, quizás es un buen apoyo. Y lo otro que se hace, que no es lo mismo que atender presencial, son como los contactos telefónicos. Eso es lo que hemos estado haciendo más desde la salud pública, como estar llamando, hacer videollamadas. Pero como te digo, no es lo mismo que estar presencial y de cierta forma la incertidumbre va generando mucho malestar. así es. Mariana, yo te quiero hacer una pregunta desde tu experiencia, digamos, en el CEFAM donde estás, porque sabemos que uno de los grupos, ¿cierto?, más vulnerados, más dañados en esta pandemia han sido las mujeres, porque, bueno, muchas han tenido que renunciar a su trabajo, han tenido que volcarse a los cuidados, han tenido que sostener también teletrabajo, imagínate las profesoras y otras, digamos, entonces con doble jornadas, hasta triple jornadas. También hemos visto, ¿cierto? Y se ha evidenciado lamentablemente un aumento de la violencia en contra de mujeres. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuál es tu visión? Y en ese sentido también una pregunta más específica, porque también sabemos que las mujeres tendemos siempre a, ¿cierto?, como de cuidar a los demás, siempre lo estamos como postergando. Entonces, ¿cómo viste tú, por lo menos desde tu experiencia en el CEFAN, en tu comuna, que esto se desarrolló o se está desarrollando? Mira, históricamente es como las mujeres las que más consultan salud mental. Al hombre le cuesta mucho más. Llega cuando ya está en estado más crítico con mucha sintomatología física. Se han mantenido los controles y las consultas tanto en lo que tiene que ver con el CESFAM como en la consulta privada. Sin embargo, como tú dices, la mujer suele postergarse y tiene que ver mucho con los estereotipos de género asociados al cuidado, ¿cierto? Al orientarnos a un otro. Y eso va retrasando sus propios procesos personales. Incluso, por ejemplo, los cambios de hábito. O sea, hay personas, mujeres que tal vez están iniciando un cambio de hábito de baja de peso para evitar una diabetes, por ejemplo, y cambian este foco de atención a los otros, y ahí hay que hacer todo un trabajo personal de que ellas se reconozcan como que para que los otros estén bien, tienen que estar bien ellas primero, pero aún así la población de mujeres sí es una población que está como siempre más o menos en control, porque son las que más consultan. Claro. Tanto de la salud mental como de la salud física. Son siempre las mujeres las que están más pendientes de las horas, de ir a urgencia. Aún así hay un gran desafío como de enfocarnos en cómo ellas distribuyen el tiempo. Porque en la medida en que no cambie
esta como atribución de género, ¿cierto? Como este estereotipo de género, es una transición también, pues como de que el hombre sea más responsable del cuidado, de las emociones, que Claro, vaya a los controles de los trabajar es niños. una corresponsabilidad, ¿cierto? Sí, Sí, pues la corresponsabilidad es fundamental. es fundamental, ¿cierto? Mira, aquí también comentar otra participación de Toño Olmedo. Dice, mira, una ayuda natural frente al estrés y salud mental son las plantas. Oye, me encantan las plantas, no sé a ti, Mariana. Sí, me Dice, gustan todas. sí, las plantas medicinales adaptógenas, dice, ¿cierto? Promueven el equilibrio y evitan efectos nocivos del estrés en nuestro cuerpo, a cultivar y a jardinear. Mira, ahí nos da una estrategia el Toño del jardineo. Oye, yo hago harto eso, ¿ah? A Sí, propósito, súper, mira. me gusta jardinear, me siento bien, es como ya, a ver si tengo un tiempito, me voy al tiro a las plantas y me genera lo que dice justamente el Toño, esta sensación como de bienestar, digamos. Hay la neurociencia indica que estar de 15 minutos o más en contacto con la naturaleza o haciendo alguna actividad que implique el cultivo ayuda a disminuir los niveles de cortisol en la sangre, que es la hormona que aumenta cuando estamos estresados. Entonces, si pueden estar por lo menos 15 minutos en la naturaleza, en el pastito, en el patio, es ideal. Y lo otro que es bueno es poder consumir algunas hierbas medicinales, como el toronjil, la lavanda, el cedrón, la Sí, hierba pues. de San Juan, también ayuda a todo a la relajación. Sí, sí, pues las hierbitas, ¿cierto? Que vienen, yo me acuerdo de mi abuelita al tiro, después mi mamá, y así se van traspasando de generación en generación. Sí, mira, qué importante estar, si uno puede, en contacto con la naturaleza. A veces no necesitamos tener un patio tan grande para tener una plantita, ¿cierto? Cuidar Otra, también. sí, otra estrategia que quizás sea un poco más fácil de hacer, no necesariamente ir a un espacio natural, sino que poner videos en YouTube de sonidos de agua, de sonidos Ah, ya. de naturaleza, también va a lograr como esa memoria emotiva que tenemos en el cerebro, se va a activar y nos va a conectar con experiencias agradables. Sí. Mira, como prácticas simples protegen, nos van protegiendo, ¿cierto? Y nos van generando en definitiva bienestar, porque de eso se trata, ¿cierto? La salud mental es bienestar, sentirnos bien con nosotros mismos, con nosotras mismas. Mira, aquí hay otra opinión, hay otras opiniones, han habido. Mira, Pía Becerra nos dice, psicóloga, dice, la salud mental de las mujeres no es prioridad. Sí, yo también comparto lo que dice Pía. No es prioridad ni la salud mental ni Sí. muchas otras cosas, ¿ya? Claro ejemplo es que no se volvió a extender el postnatal. Fue duro ese tema, ¿ya? No se volvió, no se extendió, muchas mujeres, bueno, ¿cómo lo hago? Dejo a mi niña, a lo mejor no voy a volver a trabajar, a ver, genera toda una crisis nuevamente sobre los hombres de las mujeres, entonces es bien compleja. Dice, la crianza y el cuidado en general están feminizados y precarizados, así es, una Así es. observación bien, Como se bien te decía, es certera. un gran desafío. Como... Exacto, sí. Sí, mira, oye, yo estoy aquí muy concentrada escuchándote, Mariana. Mira, ya pasaron más de 40 minutos conversando, pero me parece importante antes de ir cerrando, ya tú nos hablaste de algunas estrategias, también, ¿cierto? Las personas que nos están acompañando aportaron otras. Eh, si nosotros, a ver, la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Si nosotros, hay muchas personas que logran, ¿cierto?, manejar estas estrategias y logran este autocuidado, ¿ya? Y vamos logrando lidiar de alguna manera con la cuarentena, que sabemos que es muy difícil para todas, ¿ya? Para todas las personas. Sin embargo, eh, ¿en qué momentos crees tú que una persona debiera pedir apoyo externo? ¿Ya? ¿Cuáles son las señales como para pensar, chuta, la verdad no me la estoy pudiendo sola, algo me está pasando, no logro salir de estas emociones desagradables que tú decías al inicio, mm, estoy como muy ansiosa y la ansiedad persiste, me siento muy enojada, muy angustiada? ¿Cómo lo podemos observar? Eh, Cuando, por ejemplo, estas síntomas o estas sensaciones que yo tengo dejan de ser adaptativas, o sea, implica e interviene directamente en cómo yo me voy desarrollando. Por Ya, ejemplo, si ya no estoy concentrada en el trabajo,
y ando muy irritable, o de pronto tengo crisis de angustia y empiezo a llorar sin ningún motivo aparente, entre comillas, o si estoy peleando mucho con el hijo, con la pareja, es necesario como consultar, ¿ya? Pero la invitación también es como a consultar, no necesariamente porque surjan estas crisis, sino que todas las personas pueden atenderse y trabajar su salud mental para evitar también llegar a esos estados, pero el tema de la adaptabilidad es fundamental, como reconocer que ya esto me está sobrepasando y que hay sintomatologías físicas que se están manteniendo por más de una semana o dos, es importante como abordarlo desde otra área. Y ojo, la Claro, pandemia también claro que sí. así como hablábamos de las mujeres, ¿cierto? Y de cómo nos hemos visto afectadas, sobre todo las dueñas de casa y las madres. La pandemia también viene a agravar algunas patologías de salud mental, como son los trastornos de la conducta alimentaria, que se da más en mujeres, la depresión, que se da más en mujeres también, los trastornos de ansiedad. Entonces, es importante pedir ayuda, como te digo. Están estas opciones públicas, pero también en las redes sociales y en Internet hay muchas plataformas y muchos colegas que están aportando a intervenir de manera gratuita, a un bajo costo, desde la información, este tipo de patología. O sea, yo diría como eso, como observar qué tan adaptativo es, ¿cierto? Y no dejar pasar más de 2 semanas, 3 semanas, ¿cierto? Como con esa sintomatología. Porque a la larga, Sí. si yo mantengo esta sintomatología, lo que voy a hacer es que mi cuerpo también se deprima. Entonces, si yo estoy en estado constante de estrés y de irritabilidad y de tristeza, ¿cierto? Con dolores musculares, problemas de sueño, mi sistema inmunológico va a disminuir. Así es. Oye, de pronto me acordé de un colectivo acá en Curicó, El Despertar, que también hacían conciertos, música. Es importante también escuchar esta música, ¿no? Sí, Porque súper, también, sí, súper importante. sí, Pero eso música también, que te relaje, o sea, música que sea claro, agradable para que te guste, ¿sí? sí, Y tiene que ver sí, con esta activación sensorial que yo te decía al inicio, como de conectar la atención plena al oído, o sea, concentrarme solamente en lo que me transmite la música. Escribir, leer, pintar, también es una buena opción. claro, todo ya es cierto relacionado con los gustos de cada persona. Lo importante es darnos también, a veces muy difícil, sobre todo para las mujeres, que siempre estamos, ¿cierto?, entre el trabajo, la crianza y todo, pero darnos también unos minutitos durante el día para hacer algo que nos gusta, ¿ya? Sí. Y eso también nos va a ayudar. Mariana, mira, ya por un tema de tiempo vamos a ir cerrando. A mí me gustaría que tú nos pudieras como dejar algún mensaje o las principales orientaciones o qué crees tú que es fundamental para abordar, y volviendo a la pregunta, ¿cierto?, de este conversatorio, para cuidar nuestra salud mental. Eh, para cerrar, yo creo que es importante que nos cuidemos y no solo cuidemos lo físico, sino también cuidemos lo mental y lo emocional. Unir el cuerpo con la mente, ya que está muy disociado, muy desunido, y pedir ayuda, o sea, pedir ayuda a los amigos, pedir ayuda a la familia, pedir ayuda a las redes de apoyo, a los profesionales que están online hoy día, que hay mucho más acceso, y hablar, pues, fundamentalmente hablar de cómo nos sentimos, aunque a veces eso nos genere vergüenza o miedo, es súper importante expresarnos, porque si no nos expresamos, esta transición del COVID va a ser mucho más difícil y al final todos hablan de una crisis de salud mental, la estamos viviendo, venía arrastrándose y hoy día estamos viviendo esta crisis de salud mental, entonces la invitación es a que consulten, a que salgan de las dudas, eh, no pasa nada si consultan, no tengan vergüenza, de pronto la gente siente vergüenza de consultar acerca de cómo se siente o piensa que está exagerando, no es así, nada es una exageración, todo importa, sobre todo si se trata de cómo se están sintiendo y cómo están llevando esta pandemia. Yo en lo personal tengo mi Instagram de Florecer, en algún momento cuando se podía también dejé como abierta la posibilidad de las caminatas al bosque, como
una opción gratuita para que la gente pudiese acceder. Hoy día no se puede, desafortunadamente. Claro. Pero también está ahí como un recurso de si tienen alguna duda, me consultan, sin ningún compromiso de atención ni nada, sino más que bien como una ayuda y como un aporte, que es lo menos en realidad lo que yo puedo hacer, como compartir esto que sé con todos ustedes. Sí, se agradece tremendamente, Mariana, tu aporte. Mira, aquí nos vamos a despedir con este saludo de una compañera. Dice, buenísima, dice justo lo que estaba necesitando. Gracias, nos dice ella. ¿Ya? Así que bueno, gracias a ti, ¿verdad, Mariana, de compartir estas orientaciones. Ya sabemos entonces a cuidarnos entre todos, a pedir ayuda cuando es necesario, a lo que sentimos, obviamente en un espacio que sintamos que es seguro para nosotras, ¿cierto? Para nosotros, y a contenernos, ¿ya? Sin duda va a ser mucho más fácil sobrellevar esta pandemia y bueno, y a las autoridades, ¿cierto? Les pedimos, les exigimos, la verdad, que hagan su trabajo de la mejor manera, tanto político como técnico, porque bueno, para eso están en sus cargos y es necesario, ¿cierto?, revertir lo antes posible esta situación, salir de la fase 1. Hay mucha gente que necesita volver a trabajar, necesitamos recuperar, ¿cierto?, nuestras formas habituales de vivir y de convivir, y que es importante también hacer ese llamado, sobre todo yo lo hablo de nuestra comuna, donde ha habido tanta, diría yo, problemas de gestión, ¿cierto?, respecto del abordaje de los alzas, de las alzas de los contagios, etcétera. Entonces, es un tema importante, ¿por qué? Porque justamente, ¿cierto?, estar encerrado, estar en esta situación afecta a nuestra salud mental. Entonces, mientras más, ¿cierto?, rápido podamos salir, mucho mejor para toda nuestra comunidad. Así que eso, mira, aquí por último Pía Becerra dice por la iniciativa, dice, hablar de salud mental es demasiado importante. Gracias a ambas, en realidad, gracias a la Mariana que nos acompañó, así que, bueno, Mariana, nos despedimos con este comentario, te agradecemos sinceramente, yo anoté varias cositas aquí. A ti también. Muchas gracias, como te dije, cualquier cosa me pueden escribir, yo ningún problema de poder ayudar y que seamos más empáticos nomás, porque nos ayudemos entre todos a sobrellevar esto. Así que muchas gracias, Pame, por la invitación. Cualquier cosa que necesites, ahí me pueden escribir. Tú también, si lo necesitas. Muchas gracias, Mariana. Y ahí un aporte concreto, ¿cierto?, a cómo nos podemos apoyar entre todas y todas. Así que, nuevamente, gracias, Mariana. Y así nos vamos despidiendo. Un abrazo grande. Y a todas las personas que nos acompañaron también, muchas gracias, a quienes también nos dieron sus propias estrategias, ¿cierto? Ahí Doña Olmedo nos mandó a jardinear con las plantitas, me parece súper bien. Así que también muchas gracias a todas las personas que también fueron participando de esta conversa, de cómo, ¿cierto?, entonces podemos cuidar nuestra salud mental. Nos despedimos y nos vemos ya en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Mariana. Chao. Chao, chao.